Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, periodista de investigación. Vamos a hablar del caso Sobornos y la audiencia que se realizará el día de mañana, pero no podemos pasar por alto otro tema que también lo ha venido tratando Fernando Villavicencio en redes sociales y que es de preocupación de todo el país, la falta de confianza que se va generando en las cifras oficiales, más allá de un exhorto que hizo el presidente de la República la semana anterior a todos sus colaboradores y distintas instancias de gobierno para que, tomando las palabras textuales del presidente, aunque sea muy doloroso, se hable con la verdad en las cifras. Licenciado Villavicencio, muy buenos días. Quisiéramos conocer, en primer lugar, su punto de vista sobre este tema de las estadísticas en Ecuador en la crisis del COVID-19. Bienvenido. Reciban un saludo desde Quito, aquí como todos, responsablemente en este aislamiento forzado, pero trabajando. Nuestro equipo de periodistas se encuentra realizando actividades de investigación y también receptando centenares, si no miles, de quejas, de lamentos, de dolor de los familiares de las víctimas del COVID-19. Y sobre lo que usted me está consultando es justamente eso. Nosotros como comunicadores nos hemos convertido en una especie de parlantes de esta angustia, de la desesperación sin nombre de los familiares de las víctimas, y hemos tenido que amplificar estas voces para que las autoridades del gobierno central y las autoridades del sistema de riesgos puedan responder a estos ciudadanos. Por esa razón yo me he pronunciado de que las cifras de dolor que nosotros sumamos son muy distintas a las que la versión oficial está manejando. Por eso también yo he señalado de que hay unas medias verdades contadas por el gobierno del Moreno, así como también hay una estrategia perfectamente deliberada, organizada por los correístas desde fuera del país, para intentar maximizar y generar angustia y dolor. Entonces, mire que nosotros recibimos o estamos en un fuego cruzado entre intereses golpistas, conspiradores por parte de Rafael Correa y su gente desde México y desde otros lados, y también ante una ausencia de verdad, o para decir otra cosa, una mentira oficial. El presidente Moreno salió en las últimas horas, luego de una gran campaña a nivel internacional, porque eso es muy importante. Varios medios internacionales como Reuters, como CNN, ABC de España, BBC de Londres, han revelado estas cifras que nosotros también hemos posicionado. Y esto es lo que dije con Fernando del Rincón, que aquí el gobierno no ha dicho la verdad, y simultáneamente el presidente Moreno ha dado la razón a estos criterios. Ha señalado, por ejemplo, que diariamente se están recuperando aproximadamente 150 cadáveres en la ciudad de Guayaquil. Si esto nosotros cotejamos con los índices registrados por el registro civil de defunciones normales en un periodo normal que no pasan de 40 a 42, estamos hablando de que aproximadamente 100 personas han fallecido relacionadas con el COVID-19. Entonces las cifras son completamente distintas. Ese es el momento en el que estamos viviendo, muy doloroso, no solo por la presencia letal del COVID-19 que le asigna al Ecuador un nivel del 14% de letalidad, si nosotros partimos de estas cifras ocultas que estamos conversando. Este nivel de letalidad es muy superior incluso al de Italia, y sin duda el nivel de letalidad se produce por una fusión brutal entre los niveles de abandono del sistema de salud en el que se encontraban desde antes del COVID-19 los hospitales ecuatorianos, los niveles de empobrecimiento enorme que viven las ciudades como Guayaquil principalmente, y eso en esta mezcla letal genera lo que estamos viviendo. Ese es mi criterio respecto a esto.
Ahora, licenciado Villavicencio, muy buenos días. Pues usted habla de un 14% de letalidad, sin embargo, tampoco conocemos las cifras exactas del número de contagiados que existen a nivel nacional. Aquí mismo en la provincia de La Suay, desde el día jueves, el número se ha mantenido inamovible en 99 casos en toda la provincia de La Suay, 88 aquí en la ciudad de Cuenca. Entonces, quizás este índice de letalidad tampoco es tan elevado en la medida en la que el número de casos existentes reales también es muy, muy superior al que se informa a través de estas cifras. Sí, será muy difícil, es muy difícil si no se hacen los test, las pruebas, como está haciendo Corea del Sur, Singapur y otros países, que es la única forma de poder tener una aproximación. Lo que pasa en Guayaquil le ha permitido a una serie de epidemiólogos, nosotros estamos por publicar en estas próximas horas una nota al respecto, es esta relación que existe entre el número de víctimas, sí, que cuyos cuerpos están siendo recuperados por la fuerza esta de tarea, comparado con los índices normales reportados por el registro civil. ¿Cuántas defunciones tenía el registro civil de la ciudad de Guayaquil antes del COVID-19? Estamos hablando de 42, pero ahora el gobierno reporta que hay 150 cadáveres diarios que están siendo recuperados. Sobre la base de esa comparación estamos viendo que hay un índice altísimo de letalidad y que estaría vinculado en gran medida al COVID-19. A nivel nacional es muy difícil porque este es uno de los países que menos está aplicando los niveles y, mejor dicho, las pruebas y los test para identificar a los contagiados. Hasta el día de hoy, imagínese, la ex ministra Andra Muñoz hace casi un mes anunció que estábamos preparados para enfrentar y que teníamos millones de pruebas. No existe nada. Hasta el día de hoy recién están haciendo acuerdos con Huawei y con otras empresas para llevar adelante las pruebas para determinar el COVID. Bien, vayamos al otro tema, licenciado Villavicencio. El día de mañana viene un día largamente esperado en Ecuador. Se dará la audiencia por el caso de corrupción Sobornos 2012-2016, en una audiencia que tendrá 3 salas que serán abiertas en Quito y una en la ciudad de Guayaquil. Quisiéramos conocer sus expectativas sobre lo que sucede el día de mañana. Se da por descontado de que se dará ya a conocer la sentencia en contra del expresidente Rafael Correa, entre otras cosas. Bueno, como que las fechas se alinean, se alinean porque hoy es el cumpleaños del cabecilla de la banda criminal, como señala la fiscal Diana Salazar, Rafael Correa me refiero, y mañana habrá una sentencia con seguridad responsabilizando de esta gran catástrofe económica y ética a Rafael Correa y 20 ciudadanos que encabezan esta lista de dolor y de corrupción procesados en el caso Arroz Verde o Sobornos. Yo difiero radicalmente de aquellas personas que alarmadas han salido incluso desde posiciones llamadas independientes a cuestionar que la Corte Nacional de Justicia vaya a anunciar en medio de esta tragedia una sentencia. A mí me parece todo lo contrario, porque mire usted que en gran medida lo que estamos viviendo, la tragedia, el impacto de la tragedia de esta pandemia se debe a la corrupción. Es decir, si este país no hubiese sido desvalijado, despojado de sus principales recursos, como ocurrió durante el gobierno de Correa y también de Moreno, este país hubiese tenido mejores condiciones para enfrentar esta tragedia. Por eso yo creo que es hora de que la justicia actúe de forma impecable y valiente. Y el día de mañana, esa justicia que durante años, más de una década, mucho más, ha permanecido indolente, en silencio, y ha sido como la bisagra de la impunidad, es ahora esa justicia la que tiene que abrir la gran puerta de la luz y la esperanza para este país. Yo tengo confianza de que el día de mañana el Tribunal Penal encabezado
por Iván León, por el doctor Saquicela y el doctor Rodríguez, ¿sí? Le darán esa luz a los ecuatorianos, acogiendo la petición de la fiscal Diana Salazar de 8 años de cárcel para Rafael Correa y los 20 procesados, y también la indemnización, el pago de $1.300 millones, porque es también histórico. 1.130 millones. 1.130 millones de dólares de indemnización. Sí, este tema también de la indemnización es algo que tendrán que considerar los jueces. Fue sugerido por la Fiscalía, pero ahora tendrá que ver qué es lo que deciden los jueces. Dinero que caería muy bien a las arcas vacías que intenta manejar el gobierno nacional dentro de una crisis, posiblemente la crisis histórica más delicada que está viviendo el Ecuador. Sí, es una cifra colosal, es una cifra grande, pero es una cifra que revela la magnitud del delito. Estamos hablando de contratos que bordean esa cifra. Casi todos estos contratos están vinculados al delito de cohecho, es decir, de estos contratos salieron los recursos que acabaron financiando las campañas electorales de Alianza País. Y es por eso que la fiscal ha puesto ese horizonte económico de $1.130 millones como la sanción y el castigo pecuniario para estos delincuentes. Ahora, lo más importante, sin duda, es el aspecto penal. Yo creo que el día de mañana puede darse un baño de justicia al país en medio de este dolor. Y obviamente ahí se puede advertir cómo en los últimos días y semanas el correísmo ha intentado aprovecharse del dolor de los ecuatorianos para llevar adelante esta campaña de intoxicación en redes sociales, principalmente en contra de lo que se viene el día de mañana, que es de esta sentencia. Ahora, licenciado Villavicencio, frente a esta necesidad urgente de recuperar los dineros y de estos montos que podrían surgir a partir de la sentencia que se dé el día de mañana, nos preguntamos, ¿efectivamente esos recursos van a entrar a las arcas fiscales del país? ¿Cuánto va a tardar esto? Entendemos que esta es una primera sentencia, además, no es que el proceso ya concluye ahí, hay otros procesos que podrían llegar incluso a la casación. Esto podría tomar mucho más tiempo del que se esperaría. Sí, no creo que ese es un tema que económicamente nos pueda impactar en positivo ahora. Es un tema que va a demorar algún tiempo, incluso en la sentencia. Esta es la primera sentencia, luego vendrá la apelación y finalmente la casación. Pero justamente lo que quiere el correísmo, lo que quería el correísmo, era dilatar este proceso. Por eso yo creo que además ya ha pasado casi un mes. La audiencia del día de mañana no tiene otro objetivo que solo anunciar, leer la sentencia que ya tienen redactada los miembros del Tribunal Penal. Es decir, no es que es una audiencia donde se va a escuchar a las partes, ¿no? Los señores miembros del Tribunal Penal darán a conocer al país la sentencia, luego de haber escuchado, de haber pasado todo el proceso de juicio. Es decir, no hay nada más. Por esa razón es supremamente importante no dilatar, porque justamente lo que quiere el gobierno, lo que quiere el expresidente Rafael Correa, es que queden en la impunidad para que en el próximo proceso electoral del año 2021 la papeleta esté llena de figuras con estos antecedentes policiales, ¿no? O sea, vamos a tener a grandes delincuentes encabezando las listas para presidentes, vicepresidentes, asambleístas, etc. ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a Pamela Martínez y Laura Terán, que alcanzaron acuerdos de cooperación eficaz con la Fiscalía? Yo puedo advertir que el Tribunal Penal de alguna manera acogerá la petición fiscal, toda vez que en el marco del derecho quienes hacen aportes para identificar responsabilidades, en este caso los aportes realizados por Pamela Martínez y Laura Terán, incluso por por uno de los empresarios, si no me equivoco es Pedro Verduga, ayudaron a la Fiscalía y le permitirán al Tribunal Penal identificar con mayor precisión los roles de los grandes implicados.
pero tampoco eso los exime de responsabilidad. Lo que hace es reducir la pena como parte de la cooperación eficaz. Hay otros elementos que deben ser considerados, la propia decisión y anuncio de la fiscal de que se han abierto nuevos procesos por otros delitos como peculado, lavado de activos, terrorismo, vinculados al caso Arroz Verde. Es decir, esto recién empieza, esto va a generar una serie de nuevos procesos para llegar hasta el punto final, que es identificar la firma de estos contratos en forma ilegal, contratos adjudicados a dedos. Mire, ¿cómo puede ser posible que hoy la gente se esté muriendo y este señor Correa, con el GLAS y otros, hayan aplanado un terreno en Manabí por $1.600 millones? Qué bien que nos iría esos recursos ahora. Es un gobierno que no dejó un solo fondo, que no dejó un calé de reservas para poder movernos en estas condiciones de emergencia. Eso es lo que tiene que ser procesado en otros grandes juicios, como el delito de peculado que se va a investigar. Asumiendo efectivamente que la justicia ecuatoriana les sentencie, licenciado Villavicencio, vendrán nuevas instancias y tiempo pasará hasta que la sentencia quede en firme. ¿Cómo va esto con respecto al tema electoral sobre el cual usted se refería? El proceso electoral, si bien ha manifestado la presidenta del CNE, ella tiene la intención de que se postergue, no existe ningún acuerdo, ni mucho menos en el país. Muchísimas cosas están paralizadas en Ecuador con el cronómetro detenido, pero no el tema electoral. Bueno, todos tenemos esperanza de que el nivel de letalidad del virus se reduzca a nivel mundial, y podemos ver algunas buenas noticias desde Europa, en Italia y en España. La curva de contagios se está reduciendo. Esperemos que a ese mismo ritmo en Ecuador en las próximas semanas podamos advertir esa buena noticia, para que esto no cambie radicalmente el calendario electoral. Pero si hay un cambio, entiendo que tampoco será un cambio radical. Se correrán algunas semanas, máximo un mes, en la organización del evento electoral. Es decir, yo creo que además este país necesita un cambio. Este país necesita un profundo cambio político. No podemos seguir en las condiciones en las que estamos. No podemos estar con un gobierno indolente, con un gobierno incapaz como el gobierno de Moreno, y al acecho de estos buitres del correísmo ortodoxo que hoy quieren nuevamente venir y alzarse con lo poco que dejaron, o generar una tela de impunidad, que es lo que busca Correa. Yo creo que luego de esta catástrofe que estamos viviendo, el Ecuador será muy distinto, tiene que ser muy distinto, en todos los sentidos. Bien. Queremos agradecerle al licenciado Fernando Villavicencio, periodista de investigación, autor de los artículos Arroz Verde, que desencadenó el caso Sobornos 2012-2016, que alcanzará un punto culminante el día de mañana.